amarillas, calandrias de los nopales, ya no cantarán alegres los pájaros cardenales. A la tirana y nana, a la tirana nana, ya no cantarán alegres los pájaros cardenales. Árboles de la ladera, ¿por qué no han reverdecido? Por eso calandrias canten o les apachurre el nido. En esta conferencia vamos a tener el honor de tenemos el honor de contar con el licenciado Alejandro Ortiz Barbosa, integrante del Colegio de Notarios del Distrito Federal, aquí presente. Por favor. Y el licenciado Misael Tapia, que es su asistente. El licenciado Alejandro Ortiz Barbosa es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de Tepeyac con estudios incorporados a la Universidad Nacional Autónoma de México, abogado asistente del titular de la Notaría Pública número 7 de la Ciudad de México desde el año 1992, con especialidad en Derecho Sucesorio, Derecho Fiscal, Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Corporativo y Derechos Societarios. Entonces, bueno, tiene una amplia experiencia en la materia. El licenciado Alejandro Ortiz Barbosa, como decíamos, está en la Notaría 7 de la Ciudad de México y quisiéramos, de favor, que iniciara esta conferencia. Gracias a todos, muy buenas tardes. Efectivamente, mi desarrollo profesional ha sido estrictamente en la Ciudad de México. Sin embargo, en materia sucesoria y sobre todo en materia de testamentos, sobre todo es uniforme con la legislación civil en el Estado de México. De tal suerte que lo que yo les voy a decir y de lo que voy a tratar de convencerlos, tengan ustedes la absoluta certeza de que así también de esa misma manera opera aquí en el Estado de México, concretamente en Texcoco y todo el área conurbada. Bien, el motivo, bueno, quiero hacer un pequeño comentario, parafraseando lo que dijo el secretario. En realidad son dos cosas de las que debemos estar seguros cuando nacemos. La primera, efectivamente, de que algún día nos vamos a ir, y la segunda, de que vamos a pagar impuestos, desgraciadamente. Esas son las dos cosas de las que debemos estar seguros siempre cuando nacemos. Bien, quisiera iniciar con ustedes el tema de lo que es un testamento. Mucha gente se pregunta y mucha gente no ha hecho su testamento porque concretamente no tiene idea, no tiene el conocimiento de lo fácil que es hacerlo. Es muy fácil, es muy rápido, es muy económico y resuelve muchísimos problemas a lo largo de nuestras vidas. Y no solamente a lo largo de nuestras vidas, como la definición propia del testamento lo dice, el testamento es un acto jurídico mediante el cual una persona capaz, se requiere que esta persona tenga capacidad legal, dispone de sus bienes y cumple deberes exclusivamente para después de su muerte. ¿Correcto? Entonces, ¿esto qué significa? Que el testamento es un documento que ustedes hacen en vida, pero que sus efectos jurídicos, curiosamente y paradójicamente, van a surtir sus efectos única y exclusivamente cuando nosotros nos vamos. En ese momento el documento llamado testamento surge al mundo del derecho, surge a la vida jurídica para que sea ejecutado y sean ejecutadas cada una de las voluntades que ustedes plasmaron en él. En realidad, mucha gente tiene la opinión de que hacer un testamento es muy complicado, que hay que llevar la lista de los bienes, que no se conoce cuáles son los bienes. En realidad no es así. En realidad el testamento, como su nombre lo dice, se dispone de los bienes, se cumple deberes después de la muerte. ¿Por qué? Porque no solamente se dispone de los bienes y los derechos para después de la muerte, sino además se cumplen deberes. ¿De qué manera? Si nosotros le debemos al fisco
no nos escapamos aún muertos, ¿correcto? Serán nuestros deudos los que se van a encargar de que si nosotros tenemos deudas en vida, serán nuestros herederos los que se van a encargar con el producto de la herencia, nunca con su patrimonio propio, tiene que ser necesariamente con el producto de la herencia, de cubrir esas deudas. Por eso es que la definición del testamento dice: transmite sus bienes, dispone de sus bienes y cumple deberes para después de su muerte, ¿correcto? Entonces, entendiendo lo que es la figura del testamento, a mí me gustaría escuchar de ustedes para posteriormente entrar en análisis de lo que se tiene que hacer, de la forma en la que se tiene que hacer un testamento, cómo hacerle, cómo acudir, qué documentos se deben presentar, ¿correcto? ¿Alguien de ustedes tiene dudas o quieren que abramos posteriormente a mi ponencia un espacio para las dudas y para las preguntas? ¿Después? Sí. Ok. Entonces, entendiendo lo que es ya la definición del testamento, que es el acto jurídico mediante el cual una persona capaz dispone de sus bienes y cumple deberes para después de su muerte, nos seguimos con lo siguiente: la forma correcta de hacer un testamento. Antiguamente en el Código Civil existían diversos tipos de testamentos. Hoy en día, gracias a las reformas que ha sufrido, porque muchos de ellos ya estaban absolutamente en desuso, gracias a las reformas que sufrieron hace unos años, la legislación civil, hoy en día nos encontramos que una de las maneras más fáciles de otorgar el testamento y la de mayor tradición y sobre todo la más económica es el testamento público abierto. Este testamento es público porque se hace ante la fe de un notario público. Es abierto porque justamente en el momento en el que una persona fallece, la obligación de sus herederos, y en este caso de quien nombran albacea, es precisamente llevar a cabo la apertura del mismo, ya sea a través de un juzgado de lo familiar o, si se cumplen los requisitos que establece la legislación notarial local, pues pueden llevarlo a cabo ante un notario. Notario es un perito en derecho, no es juez, pero es un perito en derecho que aplica el derecho al caso concreto. El juez es un legislador que dicta el derecho, ¿correcto? Sin embargo, ante estas dos personas, en este caso la autoridad, que es un juez de lo familiar, como ante un notario, se puede llevar a cabo la apertura de la sucesión. Bajo ese esquema, lo que les puedo comentar es lo siguiente: ustedes acuden ante un notario, el que ustedes decidan, y lo único que tienen que hacer para poder otorgar su testamento es llevar una identificación oficial, ¿correcto? No hay otra cosa que tengan que llevar, tienen que llevar su identificación oficial que acredite que son ustedes. El testamento, por sus características, es personalísimo, es revocable y es libre. ¿Por qué es personalísimo? El testamento es personalísimo porque ustedes no lo pueden llevar a cabo a través de un apoderado. No pueden mandar a alguien a que lo haga por ustedes. Es personalísimo porque lo tienen que hacer ustedes personalmente y directamente ante la fe del notario. Es revocable. Este aspecto es muy importante porque a lo largo de nuestras vidas las condiciones pueden ir cambiando, incluso nuestras preferencias, de tal suerte que el último testamento que ustedes otorguen en su vida es el testamento que se tendrá como perfecto y que deberá ser ejecutado. De ahí que coloquialmente se utilice la última voluntad. Es que fue la última voluntad del decujus o del autor de la herencia, porque efectivamente es la última voluntad plasmada en un documento llamado testamento la que se va a ejecutar, ¿correcto? Ustedes a lo largo de su vida pueden hacer los testamentos que ustedes quieran, siempre se tendrá por bueno el último que se haya otorgado, ¿correcto? ¿Esto por qué? Pues porque entendemos perfectamente que a lo largo de nuestra vida las circunstancias pueden cambiar. La sobrevivencia de algún hijo, el fallecimiento de alguno, algún divorcio, en fin, son diferentes y variadas las condiciones bajo las cuales todo puede cambiar y tenemos la libertad, siempre la facultad de poder otorgar un nuevo testamento. Incluso no está de más que yo les comente que incluso cambiar una coma
en un testamento significa hacer nuevo testamento. Por eso es muy importante que ustedes acudan con el notario de sus confianzas, ojalá se vayan con nosotros allá a la notaría 7, ¿sí?, para que les tome su disposición y ustedes la expresen de una forma clara y contundente, para que el notario, en el momento en el que les está haciendo la entrevista, pueda captar y pueda entender claramente cuál es la intención y cuál es la voluntad de todos y cada uno de ustedes. Porque reitero, si después se equivocaron en el nombre de uno de sus hijos o en el apellido de alguno de sus herederos o incluso del albacea, habrá la necesidad de hacer nuevamente un testamento. ¿Correcto? Ese testamento, una vez otorgado, una vez perfecto, no se puede modificar más que con el otorgamiento de otro testamento. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Para realizar el testamento, ustedes lo único que tienen que hacer es, como les dije en un principio, tomar la decisión de hacerlo, darse cuenta y tomar conciencia de que efectivamente hacer un testamento resuelve muchos problemas, no solamente de ustedes, resuelve muchos problemas para sus herederos, que siempre los tenemos, pero sobre todo la gran característica del testamento es el hecho de que ustedes puedan disponer libremente de sus bienes en favor de las personas o de la persona que ustedes decidan, ¿correcto? De tal suerte que si ustedes no otorgan testamento y fallecen, de cualquier manera tendrán herederos. Sin embargo, la legislación civil es la que podrá disponer quiénes son los que tienen derecho a heredar por vía intestamentaria y quiénes no. El Código Civil, tanto el de la Ciudad de México como el del Estado de México, enumera diversos órdenes mediante los cuales, cuando no hay un testamento, quiénes son las personas que el legislador creyó prudente que heredar del autor de la herencia. En primera instancia, nombra a los hijos y a los cónyuges que hayan sobrevivido como los principales para heredar de la persona que no otorgó testamento. Sin embargo, no siempre es así, porque el cónyuge, si el cónyuge tiene bienes que equiparan, es decir, igualan la porción de un hijo o la superan, ya no tienen derecho a heredar. E incluso los cónyuges que están casados bajo el régimen de sociedad conyugal o coloquialmente conocido como mancomunidad de bienes, evidentemente al corresponderles el 50%, si tienen un hijo, pues su porción del 50% de los bienes que les corresponde sobre la herencia ya supera o es igual a la del hijo, por lo tanto no hereda. ¿Correcto? Esto es cuando no se otorga testamento. El cónyuge que está casado bajo el régimen de sociedad conyugal y tiene bienes que igualan o superan la porción de los hijos, no va a tener derecho a heredar. Solamente heredan los hijos la porción que precisamente al autor de la herencia le correspondía. Todo este tipo de salvedades, todo este tipo de circunstancias se pueden evitar simple y llanamente con que tomemos la decisión de hacer testamento. Es un trámite muy sencillo, no es un trámite que sea engorroso, ni siquiera es un trámite que sea caro. El mes del testamento establece un costo que es el mes de septiembre de 2,000 pesos. Generalmente cuando no es el mes del testamento, pues generalmente se cobra el doble. Sin embargo, los notarios, muy particularmente donde yo laboro desde hace tanto tiempo, pues tenemos siempre a bien otorgar beneficios a la gente que acude ante nosotros. Y de antemano me permito ofrecerles que si ustedes toman la decisión de aquí al mes de diciembre de hacer su testamento con nosotros, les respetamos el costo de 2,000 pesos, aunque sea hasta el 31 de diciembre. ¿Correcto? Porque es importante que ustedes tengan incentivos para hacer su testamento, que se den cuenta todo lo que pueden solventar y todo lo que pueden solucionar con simple y llanamente acudir ante un notario, llevar su identificación y expresarle claramente qué es lo que ustedes desean hacer con sus bienes para después de su fallecimiento. En ese orden de ideas,
La forma que ustedes tienen para hacerlo, como les reitero, es hacer la cita, acuden con su notario de confianza y le externan la voluntad de hacer su testamento y le disponen claramente cuáles son las condiciones que ustedes quieren poner en sus testamentos. Para esos efectos, no sé si me quieres apoyar, un formato, les vamos a entregar un formato con mi tarjeta inserta de el llenado que se debe hacer para poder otorgar su testamento. En cada uno de ellos trae apartados que yo les voy a explicar claramente de qué se trata, las figuras que lo componen, como es el albacea, como es el tutor, como es el curador, que muchas veces nosotros pues tenemos el desconocimiento de cuáles son sus objetivos y cuáles son las funciones que ellos desempeñan dentro de nuestra sucesión y sobre todo al momento de hacer nuestro testamento. Ahorita mi asistente, el licenciado Gabriel Misael Tapia, les va a entregar un formato para que ustedes lo vayan revisando y lo vamos a ir explicando con claridad y con tranquilidad en la parte de atrás. La conciencia que nosotros debemos tener de hacer el testamento y de la cultura del testamento, como bien se llama esta conferencia, es precisamente esa: el tener la posibilidad de disponer libremente de nuestros bienes con nuestra voluntad y no esperar a que el legislador, sin haber otorgado testamento, él pueda decidir quién hereda de nosotros nuestros bienes. Y justamente ahí es donde surgen muchísimos problemas, porque de repente pues aparecen medios hermanos, de repente ya quieren los sobrinos, ¿no? De repente los hermanos también quieren heredar, y ahí es donde todo se complica. Todo ese tipo de complicaciones que pueden acabar disgregando una familia se resuelven pues con otorgar testamento. Habiendo testamento, no importa si el otro se enoja o no se enoja, o si uno de ellos cree tener mejor derecho que el otro. Simple y llanamente lo único que va a suceder es que el testamento se va a ejecutar de acuerdo a la voluntad de ustedes. Esas son las grandes ventajas que tenemos para hacer el testamento. ¿Usted tenía una duda, señorita? ¿No? Es que la vi con la plumita así levantada. Pero no tengo ningún inconveniente en resolverlas desde ahorita, ¿eh? Pero tal vez si nos pudiera decir quiénes son las personas que heredan si no hubiera testamento. Ya dijo que hijos, cónyuges, y después quiénes. Bueno, en orden de ideas son primero los hijos, luego el cónyuge. Si el cónyuge tiene bienes que igualan la porción de un hijo o la superan, entonces ya no hereda el cónyuge, solamente los hijos. Y en línea recta primero, descendiente y posteriormente ascendiente. Primero hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. No hay hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, nos vamos hacia arriba, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. No hay tampoco en línea recta, ascendiente, descendiente, nos vamos a las líneas colaterales, que son hermanos, primos, tíos. Así es como el Código Civil dispone quiénes son los que van a tener derecho a heredar si nosotros no otorgamos testamento y si tampoco tenemos ese tipo de parientes, siempre bajo la primicia de que el pariente más próximo excluye al más lejano. ¿Correcto? Sí, adelante. Tengo entendido que un juicio testamentario dura mucho, como ¿cuánto promedio dura? Bueno, dependiendo de la pericia de su abogado y dependiendo del juzgado que le toque, ¿verdad? Y dependiendo de las circunstancias de los herederos, si no hay controversia entre ellos, si no hay pleito, un juicio sucesorio intestamentario o testamentario llevado a cabo ante una autoridad judicial, pues puede durar aproximadamente un año. Todo este tipo de tiempo, y estamos hablando de un juicio sucesorio llevado correctamente por un abogado, porque luego los abogados litigantes, no voy a hablar más de ellos, pero generalmente se les alargan mucho los tiempos. Hay juicios que yo conozco que han durado 3 o 4 años, y no es el caso. Precisamente otorgando testamento y abriendo la sucesión, ya sea testamentaria o intestamentaria, de un notario, esos tiempos se reducen a 3 meses, ya adjudicados los bienes. La primera etapa del proceso sucesorio
se compone una escritura ante notario que se llama apertura de la sucesión. Esta se tarda aproximadamente un mes en firmar porque se tienen que tramitar informes al Archivo General de Notarías y al Archivo Judicial. Y esos informes por el terremoto que sufrió la Ciudad de México el año pasado, pues el Archivo General de Notarías sufrió daños tanto en su exterior como en su interior. Entonces se están tardando en entregar los informes, pero generalmente un mes 10 días. De ahí el notario tiene la obligación de presentar 2 publicaciones de ley en uno de los diarios de mayor circulación para hacer saber al público en general que se abrió la sucesión de esta persona, de Culius, por si alguien tiene igual o mejor derecho a heredar, para que se presente y deduzca sus derechos. Pasados esos 10-20 días que se presentan las publicaciones, se hace una segunda escritura que se llama protocolización de inventario y avalúos y adjudicación de bienes, y aproximadamente esas 2 escrituras resumen en concreto las 4 etapas del proceso sucesorio llevado a cabo ante una autoridad judicial, de tal suerte que con buena voluntad la sucesión se puede estar terminando en un promedio de 3 meses y medio. Esas son las grandes ventajas y además mucho más económico. ¿Correcto? Adelante. Yo tengo una pregunta. Si bien es cierto, ya dijo usted que se le va a dar el porcentaje primero a los hijos, pero en ese caso es el total de los bienes que se tienen. Si están casados en sociedad conyugal y los bienes que son objeto de la herencia fueron adquiridos dentro de la vigencia del matrimonio, les correspondería el 50% de los bienes del autor de la herencia. O sea, 50 de los hijos. A los hijos. Y el otro 50 no. El otro 50 le corresponde a la cónyuge por gananciales, dependiendo de quién sea el titular de los bienes. No entiendo. Es decir, si usted está casado bajo el régimen social conyugal con su esposo y su esposo es el que adquiere una casa en el Tejocote, usted puede decir, híjole, pues a mí no me toca nada, ¿no? El simple hecho de que usted se casó con él bajo el régimen social conyugal, aunque no aparezca usted en la escritura como la titular, a usted le corresponde el 50% por gananciales, de tal suerte que sus hijos estarían adjudicando solamente el 50% de los derechos de propiedad que a su esposo le hubiesen correspondido. ¿Correcto? Si usted no estaba casada en sociedad conyugal, estaban casados en separación de bienes, entonces usted tendría la posibilidad de entrar como heredera también de su esposo, como si fuese un hijo, con la misma proporción que si fuese un hijo. Si fueron 3, y usted, la herencia se dividiría en 4. ¿Correcto? Pero si está casada en sociedad conyugal, y esa es precisamente una de las circunstancias por la que nosotros siempre recomendamos que se haga testamento, precisamente para evitar ese tipo de circunstancias. El juez, al final de cuentas, la autoridad judicial y la legislación civil son los que van a determinar quiénes heredan y quiénes no. Cuando todo eso se puede resolver, pues precisamente haciendo testamento y disponiéndolo. En este caso yo decido, si yo decido que sea para mis hijas, es para mis hijas, ya no le toca. Si usted hace testamento y decide que su 50% es para sus hijos, adelante. Pero si está casada en sociedad conyugal, usted no puede disponer lo que a su esposo le corresponde. ¿Correcto? Por testamento. Tendrían que acudir, lo que yo recomiendo muchas veces es que acudan los dos ante un notario, hagan su testamento, no lo pueden hacer juntos, tiene que ser cada uno separado. Esa es otra de las grandes ventajas, que tenemos que cerciorarnos de que nadie esté influyendo en su voluntad, que su voluntad no esté siendo coaccionada, ¿correcto? Y pueden disponer de hacer testamentos cruzados, lo que le llaman cruzados. Así es. Gracias. Al contrario. A sus órdenes. Parece que la última voluntad de la persona es no impugnable, pero me parece saber de casos donde sí se impugna la última voluntad. Así porque es. no se está de acuerdo con la última voluntad del individuo. ¿En qué caso sería y por qué motivo se podría impugnar la última voluntad? En realidad no es que se impugne la última voluntad. En realidad cualquiera de nosotros puede estar o no estar de acuerdo con la forma en la que mi papá o mi mamá testó.
A lo mejor no me dejaron lo que yo quería y considero que yo tenía más derecho, y ninguno de nosotros tenemos coartado nuestro derecho de acudir ante una autoridad judicial y poder iniciar una querella, una demanda para poder impugnar ese testamento. Eso lo puede hacer cualquiera. Que proceda es muy complicado. De los casos que yo le puedo mencionar donde se puede impugnar un testamento es cuando el que lo intente impugnar va a comprobar ante una autoridad judicial que su papá o su mamá o quien haya otorgado el testamento lo otorgó no estando en pleno uso de sus facultades mentales. Pero comprobar eso no es solamente mi dicho. Acuérdense que un fedatario público un notario es un fedatario público que además es perito en derecho, no es médico, tampoco es psicólogo, pero nosotros de las preguntas que le hacemos a la persona que acude ante nosotros a otorgar su testamento, nos podemos dar perfectamente cuenta si está dentro de sus facultades mentales o no lo está. Otra de las condiciones con las que se puede impugnar un testamento es cuando se vicia la voluntad del testador, cuando está siendo obligado a testar a favor de alguien o no de alguien, ¿correcto? Esos, desgraciadamente, son hechos subjetivos. Es muy complicado comprobarlos. Por supuesto que se puede intentar. Tenemos dos casos muy públicos, muy claros, en este caso el de María Félix, la actriz famosa, que todos sus hermanos buscaron afanosamente, pues precisamente dada la cuantía de la herencia, afanosamente tumbar el testamento. No pudieron tumbarlo. ¿Por qué? Porque el notario al que otorgó el testamento, María Félix, comprobó que ella estaba en pleno uso de sus facultades mentales y que nadie la estaba coaccionando al momento de otorgarlo, y el que acabó heredando de doña María Félix pues fue su chofer, el que era su secretario, su acompañante. Ninguno de sus hermanos acabó heredando de ella, y no pudieron bajo ningún esquema tumbar esa disposición, porque no solamente basta nuestro dicho. Acuérdense que en materia de derecho, yo sé que ustedes no lo conocen, hay una máxima que dice que el que afirma el derecho tiene la obligación de probarlo. Es decir, si yo voy a impugnar un testamento argumentando que mi mamá ya estaba loca al momento de otorgarlo, yo tengo que comprobarlo. ¿Con qué? Con los certificados, con los estudios médicos, con los peritajes. No es solamente mi dicho. Y si voy a alegar que mi papá estaba siendo coaccionado por uno de mis hermanos, que es algo que se da muy claramente y se da muy cotidianamente, ¿sí? Más que otra cosa, que se obligue a los testadores a testar a favor de alguien, también tengo que probar que su voluntad estaba siendo coaccionada, y eso todavía está más complicado, ¿correcto? Ahora, hay otra manera, no de impugnar el testamento. Esas son las dos formas claras que menciona la ley para impugnarlo. Hay una que se llama declararlo inoficioso. Esto es cuando viene la sobrevivencia de hijos. Cuando aparece por ahí un menor de edad, de un marido que se fue a Veracruz y hizo de las suyas, nadie lo sabía, se abre la sucesión y aparece el muchachito de 12 años y acredita ser hijo del autor de la herencia. En ese momento el juez lo que hace, no anula el testamento, tampoco se impugna, simple y sencillamente lo declara inoficioso. ¿Esto qué significa? Que si había 5 herederos en el testamento, van a ser 6. Se toma en cuenta al menor para que pueda entrar al producto de la herencia como uno más. Pero impugnar el testamento, reitero, no es tan fácil. La voluntad y sobre todo la fe pública está muy complicado debatirlos. Se tienen que tener verdaderos argumentos. No quiero decir que no haya pasado. En alguna ocasión se ha sabido, por supuesto que sí, cuando hay intereses diversos. Pero generalmente no es así. La voluntad de la persona que otorga el testamento se debe ejecutar fielmente, y para eso hay muchos mecanismos, tanto judiciales como extrajudiciales, ¿no? Tanto ante una autoridad judicial como ante un notario. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguien más? A sus órdenes. A
ante un juicio intestamentario, ¿qué factores te beneficiarían para heredar si los candidatos a heredar son solamente hijos? A ver si entendí la pregunta. En un juicio intestamentario, ¿qué factores se toman en cuenta? ¿Qué te beneficiaría para heredar si solamente los candidatos son hijos? Ellos son los que heredarían directamente y por partes iguales. Así es. A menos que, gracias por la pregunta, que aunque pudiera ser muy clara, la respuesta nos da una apertura. Precisamente, aquí estamos para que los convenza yo de los beneficios grandes de hacer testamento. Ese es uno de ellos, las proporciones. Si yo no otorgo testamento, mis hijos van a heredar de mí por partes iguales. Y a lo mejor no era lo que yo quería. A lo mejor yo quería beneficiar más a uno de ellos porque ha sido un hijo diferente. Entonces, precisamente hacer testamento nos da esa prerrogativa, poder disponer libremente de nuestros bienes y en las proporciones que nosotros querramos. ¿Correcto? A sus órdenes. Si existían varios hijos y alguno falleció antes de los padres, la parte que le correspondía se otorga a alguien. Bien, si la condición máxima, como lo dice la propia definición de testamento, para que una persona herede de otra es que le sobreviva, aunque sea un minuto. Acaba de ocurrir un accidente aéreo en Durango, donde gracias a Dios no hubo pérdidas que lamentar, pero en ese tipo de eventos catastróficos es muy complicado que a veces se determine quién falleció primero y quién falleció después. Eso se llama conmorencia. Cuando una persona fallece antes que el autor de la herencia, se llama premoriencia y no hereda. ¿Correcto? Porque acordémonos que precisamente la condición sine qua non para que una persona herede de mí es que me sobreviva, aunque sea un minuto. Y que así esté dispuesto en el atestado del registro civil que haga constar mi defunción. ¿Correcto? Adelante. Sí, bueno. Adelante, sí. Sí. Sí, a sus órdenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero primero me comentan que si se puede hablar al micrófono porque se está grabando y si no se ve al micrófono se vicia. Ahora sí mi pregunta. Sí. Yo quisiera, bueno, no es una pregunta, es una duda. Se dice que la herencia es irrenunciable. Yo quisiera que me aclarara sobre ese punto o extendiera un poco la información. Es decir, si yo heredo, yo no puedo renunciar a mi herencia. Así es. No, sí se puede. Claro, es una de las condiciones de las facultades que tiene el presunto heredero. Uno puede repudiar la herencia antes de aceptarla. Incluso, pero ojo, es muy importante tomar en cuenta lo siguiente: el repudio como tal de derechos hereditarios es liso y llano y es de carácter irrevocable. La herencia no es irrevocable, lo que es irrevocable es el repudio. Es decir, si yo repudié los derechos hereditarios que me pudiesen corresponder de mi papá, que paz descanse, ¿sí?, no tengo la facultad para después decir, no, ya me arrepentí, mejor siempre sí. Una vez que yo hago constar el repudio, ya sea judicial o ante la fe de un notario, se acabó. El repudio sí es irrevocable, y es liso y es llano, y es respecto de todos los bienes, porque a lo mejor tampoco puedo decir, repudio lo del rancho de Texcoco porque tiene muchas deudas, y sí acepto la casa de Lomas de Cristo. No, eso no. El repudio es general, es liso, es llano y es de carácter irrevocable. Pero yo como presunto heredero sí tengo la facultad de aceptar o de no aceptar la herencia. Porque le voy a decir una cosa, no todas las herencias son positivas, no todas las herencias son buenas. Hay herencias que precisamente, por lo que platicamos al inicio de la ponencia, resulta que el testador tenía muchas deudas y resulta que las deudas superan a los bienes. Pues entonces digo yo, ¿para qué acepto? ¿Para qué me meto en problemas? Esa herencia se le llama, en el derecho latino se le llama herencia dapnosa, que quiere decir coloquialmente herencia dañosa.
Es una herencia que no me va a dejar ningún provecho, por lo tanto tengo la facultad de no aceptarla. Nadie me puede obligar a aceptarla, ¿correcto? De tal suerte que, contestando claramente a su pregunta, la herencia sí se puede renunciar y se puede repudiar. El repudio de derechos hereditarios es el que sí es irrevocable. Una vez que lo hice, ya no tengo forma de retractarme, ¿correcto? A sus órdenes. ¿Cuál es el nivel de detalle de los bienes que se pueden heredar? Hay unos que tienen un valor económico que es significativo, así es, pero hay otros que tienen valor estimativo. ¿Esos también se pueden heredar, se tienen que incluir? Mire, le voy a explicar. El patrimonio de cada uno de nosotros se compone de todos los bienes muebles o inmuebles que sean de objeto pecuniario, susceptibles de tener un valor. Eso es lo que se compone de nuestro patrimonio, eso es lo que es nuestro patrimonio. Y eso es lo que podemos transmitir por herencia. Si usted se refiere a bienes que no tienen ningún valor, pues sí los puede disponer en el testamento sin ningún problema y legarlos a la persona que usted quiera. Eso se llama legado, es de una forma particular a una persona particular, un bien en particular. Esas son las dos formas de transmitir los bienes a través de nuestra muerte, por herencia, ya sea la herencia universal, que esto es todo lo que está dentro de nuestro patrimonio, y volviendo al tema de la definición de testamento, todo el conjunto de nuestros bienes y nuestros derechos, pero también de nuestros deberes. Esa es la herencia universal. Usted se va a encontrar en su vida que fulanito de tal dejó como heredera a su esposa y a nadie más. Ella, la esposa, es la heredera universal. Universal significa que va a adquirir de él la universalidad de todo su patrimonio, ¿correcto? Pero si yo quiero disponer mi carro, mi Corvette, a favor de mi asistente, ya tengo un bien en particular y una persona en particular. Eso se llama legado, que también se incluye dentro del testamento, y en el formato que les estoy presentando aparece un apartado donde dice legados. Entonces, entendamos que la forma para transmitir nuestros bienes a través de una herencia es en forma universal, que es un todo, o en forma particular, y esto se llama legado. ¿Correcto? ¿Alguien más? A sus órdenes. ¿Por qué en algunas ocasiones los hijos tienen que ceder los derechos al papá que sobrevivió para que luego vuelva a hacer testamento? Eso es voluntad, no hay ninguna legislación que los obligue a hacerlo. Muchas veces románticamente, porque por eso es importante estar bien asesorados, románticamente dicen, no queremos nada, queremos que todo se lo quede mi papá, la que falleció fue mi mamá, queremos que él se quede todo, pero muchas veces eso puede llegar a ser contraproducente económicamente hablando, porque dependiendo de las condiciones de nuestro padre, de la edad y su estado de salud, pues a lo mejor yo les voy a recomendar que sí lo hagan o que no lo hagan, porque al final de cuentas, si de todas formas va a ser, te doy para que después me des otra vez, pues no tiene caso, le estamos pagando mucho más al fisco y al notario. A los órdenes. Adelante. Las formas o manera para hacer el testamento varían en los estados. Si es así, ¿son radicales esos cambios? Sí, le voy a ser muy franco, le voy a hablar contundentemente de las legislaciones que yo conozco y no varían, que es en el Estado de México, Puebla, Morelos, los estados que están aledaños a la Ciudad de México, generalmente es exactamente igual. Y los que me ha tocado ver de otras partes de la República son exactamente iguales, no varían. ¿Correcto? A sus órdenes. Es en relación a la documentación que se tiene que llevar cuando se hace el testamento. Hay que llevar escrituras, hay que llevar facturas. No, como le comenté en un principio, basta con que usted lleve su identificación oficial y es suficiente. Si usted va a disponer, ahí le va,
Si usted va a disponer a través de legados, que es lo que acabo de mencionar, y por alguna razón se le puede escapar la dirección, la ubicación o la descripción de alguno de sus bienes, pues le recomendaría yo, nada más como recomendación, no como obligación, que se llevara copia fotostática de sus escrituras. ¿Para qué? Para que quede perfectamente especificado el legado y que no vaya a haber un error y que a la hora de ejecutarse el testamento tenga problemas. Exclusivamente para eso. Pero si usted va a disponer en forma universal, si usted va a decir, dejo a mis hijos como herederos por partes iguales de todos mis bienes, derechos y acciones presentes y futuros, no hay ninguna necesidad en ese momento de llevar documentación alguna. Todo eso se requerirá al momento de llevar a cabo la apertura de la sucesión, es decir, cuando usted ya haya fallecido, y eso corresponde a la segunda etapa del proceso sucesorio, que se llama de inventarios y ávalos, y es cuando el albacea, ya una vez que haya sido reconocido o aceptado su cargo como albacea, se encarga de practicar el inventario con respecto a todos los bienes que usted tenía, y entonces sí debe presentar las escrituras, ya sea a un juzgado o ya sea ante un notario, para que se protocolice. ¿Correcto? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, aquí estoy. Gracias, perdón. Hay casos muy raros, y un caso real que me tocó vivirlo es que una persona no tenía familiares, únicamente tenía una amiga, y pues también fallece y ella muere también, pero antes de morir sí hizo su testamento y nombró a un albacea. Ese albacea se adueña de su propiedad y nadie le reclama nada. ¿Qué se hace cuando se sabe que esa propiedad o sus bienes que tenía la persona las había donado a una institución? Es decir, y esa institución ni por enterada se dio. Es decir, el autor de la herencia sí otorgó testamento, sí, pero no tenía nadie. No tenía nadie. ¿A quién le dejó la herencia? Yo sí sé a quién se la dejó, pero esa no me lo diga, nada más diga. No se lo digo. Fue una persona física, fue una institución. Fue una institución. ¿Y qué sucedió? El albacea se adueña de sus propiedades y se hace millonario con esas propiedades. La albacea de la sucesión de este señor, sí, fue el que en este caso llevó a cabo la apertura de la sucesión. ¿Y cómo se adjudicó los bienes si él era albacea? No sé. Mire, vamos a hablar dentro del mundo del deber ser y vamos a hablar dentro del mundo de lo que es el ser. En el mundo del deber ser, él no pudo haberlo hecho. No hay forma. Si él era albacea, al momento de abrir la sucesión, ya sea ante notario o judicialmente, el juez lo iba a reconvenir y iba a decir, tráeme a los herederos. Oye, es que es una institución, el Teletón hace, ¿correcto? Resulta que es el Teletón. El juez no le puede adjudicar a él los bienes, mucho menos el notario, ¿correcto? Eso en el mundo estricto del deber ser. Si ya nos vamos a lo que pueden hacer sinvergüenzas y falsificar documentos, pues eso sí es probable, desgraciadamente. Se hizo millonario. Muy probablemente. Gracias. Muy probablemente, pero si usted sabe que se cometió un ilícito, sería bueno acudir a la institución que fue nombrada como heredera para que ellos ejercitaran las acciones que les corresponden. Porque si tampoco se enteraron nunca, pues cómo podían apersonarse. Por eso le platico, en el mundo del deber ser no se puede. Porque si usted no fue nombrado heredero, ¿quién le va a adjudicar? Sin embargo, pues bueno, desgraciadamente vivimos en un país donde hay muchas cosas que se pueden hacer de forma delincuencial, por no llamarlo de otra manera, ¿verdad? Buenas tardes. A sus órdenes. Acá estoy. Sí. Acá. Ya lo vi. Mire, una pregunta. Lo que le voy a plantear es si se puede hacer o no. Sí. En mi caso, si yo llegara a fallecer, estoy pensando en declarar heredera a mi esposa. Sí. Y ella, he pensado también que si llegara a fallecer, entonces declararía a los hijos herederos. La pregunta es,
lo podemos hacer simultáneamente estas dos declaraciones, aunque yo todavía no valide. Claro, por supuesto, lo que platicaba, acudir los dos a la notaría, otorgar su testamento y platicarle en este caso, vamos a hablar como si usted me eligiera a mí, platicarme a mí qué es lo que usted quiere hacer, y yo voy a entrevistar a su esposa por separado y se hace su testamento. Es importante que si ustedes están de acuerdo, es importante que si ustedes están en armonía, pues lo platiquen previamente. Correcto, a lo mejor lo que pudiese ser correcto es que usted dejara a su esposa a usted, y a falta de uno u otro, que entren los hijos. Muy bien. ¿Correcto? Muchas gracias. Pero sí se puede hacer, por supuesto. Ojo, es muy importante para acabar con las características del testamento: personalísimo. Es decir, no puede usted entrar a la asesoría conmigo, ni mucho menos a la firma con alguien más. Esos son los beneficios del testamento, precisamente. Que no tenga usted la posibilidad de que estén coaccionando su voluntad. ¿Okay? Me ha tocado cada caso que hablo, les platicaré. A sus órdenes. Nuevamente sobre los documentos. Usted habló de escrituras, pero hay veces que aún no se tienen esos documentos. Basta con que usted identifique bien el bien. A lo mejor está en proceso, a lo mejor celebró un contrato privado y todavía no hace sus escrituras, pero usted tiene un derecho sobre esos bienes. O sea que es válido un contrato de culto, claro, privado. Cualquier derecho que usted tenga sobre sus bienes se puede transmitir por herencia. ¿Correcto? Sí, gracias. Es que me compré un terrenito en Ozumba y todavía no termino de pagarlo. No importa, todo eso entra. Siempre y cuando le recomiendo tener perfectamente clara la identificación del bien, si es que usted quiere otorgar su testamento disponiendo de legados. Pero si usted va a hacer su testamento a través de una herencia universal, como lo platicaba el señor, que va a dejar a su esposa de todo, no hay necesidad de enumerar ni de especificar los bienes. Ya eso se resolverá. Eso sí le recomiendo, hay que ser conscientes, hay que ser ordenados y dejar claramente qué bienes tenemos. Porque luego habrá unos que, hay gente que de repente se hace de bienes en otros estados de la República y nunca le dicen a nadie. Pues ¿cómo nos vamos a enterar? Hay que decirlo para que puedan ser susceptibles del inventario. A sus órdenes. Si es personalísimo, ¿cómo saber a quién le dejaría a tu esposa la parte que a ella le corresponde en caso de fallecer? Es decir, ¿cómo saber si se lo va a dejar también a tus hijos? No lo puede usted saber. No lo puede saber. Hasta que ella fallezca. Y esas son de las grandes ventajas, ¿no? Incluso si usted quisiera, oiga, licenciado, yo quiero, ¿por qué no me dice qué fue lo que dijo mi mujer? No le puedo decir. Tendrá usted que esperar a que ella fallezca, que quien tenga interés abra la sucesión, y ahí es donde nos vamos a enterar. Incluso el Archivo General de Notarías está obligado a guardar sigilo y secreto profesional respecto de la información que ahí se tiene. Para cualquiera que quiera, si usted quiere solicitar un informe de testamento de alguien, tiene que acreditar que ese alguien ya falleció, y además tiene usted que acreditar su interés jurídico. En el bien ser y en el bien hacer no hay manera de que lo sepa. No hay manera. Así es, no hay manera. ¿Correcto? A sus órdenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Acá. Pero vamos primero de este lado. Sí, miren, yo tengo una pregunta. Sí. En todos estos trámites de testamento se nombra a una albacea. ¿Qué características debe tener? Y si esa albacea sabe que es albacea o no, debe saberlo o no. Es muy importante. ¿En qué momento entra, digamos, en funciones? Sí. Bien, entra en funciones justamente en el momento en el que usted fallece. Ahí se abre la sucesión de usted. Sucesión significa, es el acto de suceder en la titularidad de nuestros bienes. En ese momento justo es cuando entra en funciones. ¿Qué debe hacer él para que realmente ya ejecute como albacea? Pues bueno, se tiene que abrir la sucesión testamentaria, en este caso testamentaria, quien usted nombró, tiene que aceptar el cargo y empezar a desempeñarlo. ¿Qué es el albacea? El albacea, para que usted me entienda, la palabra albacea proviene del árabe, que significa
significa alguachi, que significa alguacil. El albacea es aquella persona de todas sus confianzas que se va a encargar de, entre todas sus funciones, de ejecutar fielmente y al pie de la letra el testamento otorgado por usted. Es esa persona que usted deja encargada para que administre los bienes de la herencia mientras son adjudicados a los herederos. Entre muchas de sus funciones, el albacea tiene a su cargo pagar deudas mortuorias, llevar a cabo los gastos de rigurosa conservación y defensa de los bienes. Vamos a pensar que tenemos un departamento que lo teníamos en renta y el arrendatario, cuando se enteró que fallecimos, dijo: ya no pago renta. Entonces el albacea tiene la obligación de realizar todos los actos jurídicos pendientes a la defensa del patrimonio, ¿correcto? Otra de sus funciones es administrar los bienes mientras se adjudican a los herederos. Si el proceso es judicial, pues la administración va a durar pues poco más de un año, si todo está en orden. Si el proceso es notarial, pues seguramente va a ser un trámite de una administración muy efímera, quizá 3-4 meses. Otra de las funciones del albacea, como lo dije en un principio, es ejecutar fielmente la voluntad de quien otorgó testamento. ¿Correcto? Puede ser, voy a ampliar su pregunta, puede ser el albacea uno de los herederos o el heredero. No está peleado una cosa con la otra, todo lo contrario. Es perfectamente recomendable que el albacea también sea heredero. ¿Por qué? Pues quién mejor que él para cuidar sus propios bienes, ¿verdad? ¿Correcto? A sus órdenes, ahora sí, adelante. Bueno, ¿se escucha? Sí. Una pregunta muy sencilla. Yo tengo una anécdota por ahí de una persona que tenía muchos bienes, industrial famoso, y que cuando falleció heredó todo a una fundación, que lleva el nombre de su esposa, y además le puso una leyenda: y si mis hijos quieren dinero, que trabajen. Es decir, ¿se puede hacer eso? Es decir, si yo soy el único propietario, heredar a quien yo considero. Sí, claro. De sus bienes, sí. De la parte que a usted le corresponde, por supuesto que usted puede disponer lo que usted quiera. ¿Correcto? Ojo, hay condiciones que se pueden poner en un testamento y hay condiciones que no se pueden poner en un testamento. Muchas veces en las telenovelas vemos cosas que en el mundo real del derecho no existen, o incluso en las películas gringas. Hay que tomar en cuenta que el derecho latino, nuestro derecho sucesorio latino, es absolutamente distinto al derecho anglosajón. Allá, en Estados Unidos, sí pueden dejar como herederos a los perros. En México no. No podemos disponer nuestros bienes en favor de nuestros perros o de nuestros gatos, pero sí podemos dejar como heredero alguna institución, alguna asociación que se dedique al cuidado de los perros, con la condición, argumentando una condición en el testamento, de que administre muy bien la manutención de nuestros perros. Eso sí, cuando nos sobra el dinero o no tenemos a quien heredar. A sus órdenes. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Primero, para agradecerle sus finas atenciones. Estoy a sus órdenes, es un una placer. observación y una pregunta. Sí. La observación es que hace como 2 años hice mi testamento. Sí. Establecí un heredero universal. Sí. El notario me hizo poner una especie de herederos sustitutos en caso del fallecimiento del titular. Sí. Lo menciono porque hace un momento usted decía que la esposa tenía que ir a hacer un nuevo testamento, no sé, pero ese fue el procedimiento que pasó conmigo. Sí. La segunda parte sí es una pregunta que me preocupa. Sí. No sé si quepa en lo que son los testamentos, pero es una declaración que se hace ante un notario en relación a que uno es su voluntad, en caso de un problema de salud, no lo mantengan pegado a una máquina para que le estén prolongando la vida inútilmente. Tengo entendido que se hace una declaratoria en ese sentido. No sé si esto también sea un testamento. No, eso se llama documento de voluntad anticipada. No es el testamento, sin embargo, pues puede llegar a ser paralelo a este. En relación a la primera observación,
siempre es recomendable, no se obliga, es recomendable, acuérdense que ustedes acuden ante nosotros para ser asesorados. Yo, a lo mejor si usted me dice, quiero dejar como heredera a mi esposa, yo voy a preguntarle, y a falta de su esposa, ¿quién más? Y usted me va a decir, a nadie más. Bueno, así se queda. Yo tendré la obligación de advertirle que su esposa puede fallecer antes que usted, o que puede fallecer en el mismo evento catastrófico, que si usted desea, puede disponer y a través de la herencia sustituta, es decir, sustituciones hereditarias. Oiga, y si su esposa no le sobrevive, ¿a quién le gustaría que se quedara su herencia? Pero nada más son sugerencias, nadie lo puede obligar. Si usted dice, solamente a mi esposa y se acabó, así debe ser. Por lo demás, por la pregunta, la duda que usted me plasmó, se llama documento de voluntad anticipada y se hace también perfectamente de la misma manera que un testamento. Hay que nombrar a un tutor, que es el que se va a encargar, o representante en este caso, que se va a encargar para el caso en el que usted... Sabemos perfectamente, espero no lastimar susceptibilidades, cómo funcionan nuestros hospitales privados. Y hablo exclusivamente de los privados, porque si bien es cierto que el médico, mi padre era médico y lo digo con conocimiento propio, el médico tiene como fin no solamente propiciar la vida, sino cuidarla y propagarla. También es cierto que no nos es ajena el prestigio y el desprestigio de las instituciones médicas privadas, que con cualquier circunstancia le hacen al cuento para seguirlo extendiendo, cuando realmente ellos saben perfectamente que ya no va a haber regreso. Entonces, el documento de voluntad anticipada, como usted lo menciona, efectivamente cumple a cabalidad con lo que usted está disponiendo. También recomiendo hacerlo. También se puede hacer con ustedes. Así es, por supuesto. Y el costo es el mismo, ¿no? ¿Ok? Muchas gracias. Al contrario. ¿Algún otro más? Bien, adelante. Sí, dice usted que en un siniestro se mueren los dos, dice que ya no dejaron a nadie más como heredero. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿A quién se le queda? ¿O sus bienes? ¿A dónde van a dar? Si fallecieron los dos, ¿quiénes? ¿El matrimonio? No dejaron a nadie más. ¿No tenían hijos? Sí, supone que no tienen a nadie. No tienen a nadie y no hereda a nadie de ellos, no hay descendientes, línea recta, ni ascendientes, ni colaterales, que resultaría muy imposible. Pero puede llegar a ocurrir, ¿ok? Acuérdese que los parientes más próximos excluyen a los más lejanos, cuando es una sucesión intestamentaria. Pero si no hay nadie, porque puede ocurrir, no hay nadie que tenga la facultad o el derecho de acuerdo al parentesco para heredar de esa persona, entonces entra la beneficencia pública, que en este caso es el DIF. ¿Correcto? Muy bien. A sus órdenes. Bien. ¿Qué pasa con las cuentas bancarias? ¿Eso se puede heredar? Las cuentas bancarias, inversiones, ya no se plasman en un testamento. La reforma que sufrió la ley de instituciones de crédito hace aproximadamente 10 años, ahora la obligación de ustedes es acudir a las instituciones bancarias que ustedes tengan, donde tengan sus inversiones, sus cuentas, y designar directamente a sus beneficiarios. Le voy a platicar rápidamente. Antiguamente, antes de que sufrieran esas reformas, había muchos problemas, porque de repente aparecía el heredero del testamento, iba al banco a reclamar la cuenta bancaria, y el banquero le decía, pero es que usted no es el beneficiario, pero soy el heredero. Sí, pero el beneficiario es Juanito, no usted. Entonces, eso suscitó muchos conflictos, muchos problemas, y acabaron por reformar la ley de instituciones de crédito correctamente para mí, porque yo creo que debe ser así, ¿no? De tal suerte que antiguamente la forma que tenían para resolver esos conflictos era: le doy el 75% del producto líquido de las inversiones al beneficiario y el 25% al heredero. Hoy en día ya no es así. Hoy en día usted tiene que acudir a sus instituciones donde tenga usted sus inversiones, sus cuentas de cheques, y disponer quiénes van a ser sus beneficiarios y en qué proporciones. Y la herencia tendrá como objetivo
todo lo demás, aparte de su patrimonio, que no sean las cuentas bancarias. Salvo que coincida pues, el heredero con el beneficiario, o salvo que sean cuentas bancarias o de inversiones que antiguamente no era necesario, no era obligatorio no mencionar en ese momento de la apertura quiénes eran nuestros beneficiarios. Entonces, si efectivamente no hay designados beneficiarios, entonces sí, el banquero le va a exigir que usted le acredite que es el heredero, pero solamente en esos casos. Adelante. En cualquier momento, desde ahorita, en cualquier momento se puede hacer el trámite. ¿No? Cuando usted quiera. ¿No tiene que esperar hasta septiembre? No. Lo que yo les estoy ofreciendo es, si ustedes deciden, tenemos hasta el mes de diciembre. ¿Correcto? Porque acuérdense una cosa, no tenemos la vida comprada, ni tampoco sabemos si el día de mañana vamos a estar. ¿Correcto? Si quieren, vamos, salvo la señorita, la última pregunta y continuamos con la ponencia para que yo les explique el formato y ustedes entiendan a cabalidad cada uno de los apartados. A sus órdenes. Una pregunta, ¿un sucesorio testamentario tiene vigencia? ¿El proceso sucesorio testamentario? ¿Y el proceso como tal? No. Le voy a explicar, a ver si me va a entender lo que le voy a explicar. Estoy seguro que sí. Nuestro derecho a heredar nunca prescribe. ¿Correcto? La acción de petición de herencia prescribe a los 10 años. Y le voy a explicar ambas posibilidades. Si fallece mi padre, que ya falleció, yo tengo toda mi vida para poder reclamar los derechos que me pudieran corresponder de su herencia. Nadie me tiene por qué obligar, a menos que haya dejado deudores, haya dejado deudas y los acreedores me obliguen a aceptar la herencia para que les pueda yo pagar. Pero esos son casos muy esporádicos. En el caso de que fallezca el autor de la herencia y los herederos, nadie los puede obligar a que acepten en el momento que ellos quieran el proceso sucesorio, es decir, todo el trámite para adjudicarse los bienes. Lo único que yo le podría recomendar, hágalo lo más pronto posible, porque si sobrevienen fallecimientos, pues las cosas se van complicando y se va haciendo un árbol con muchas raíces. Pero una vez que se abrió la apertura de la sucesión, una vez que ya se denunció judicialmente ante una autoridad, ante un notario, entonces sí, aquella persona que crea tener igual o mejor derecho a heredar que los que están siendo nombrados o de los que aceptaron la herencia, tiene 10 años para ejercitarla. Pasados los 10 años, una vez que ya fueron nombrados herederos los otros, precluyó su derecho, prescribió. Creo que no fui clara. El sucesorio está inscrito, ya el proceso está. Mi pregunta es, ese proceso, por las razones que se ha alargado y ya está suspendido, no prescribe, no, de ninguna manera. Lo único, la recomendación es que traten de concluirlo, porque precisamente, pues como le menciono, si sobrevienen muertes de quienes son herederos, pues se va a ir complicando cada vez más. Adelante, la última por este. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Sí. Digamos que se disolvió un vínculo matrimonial. Este matrimonio era por sociedad conyugal. Pero las partes no han tenido repartición de bienes. Ambos, o alguna de las partes puede heredar, aun cuando no se haya hecho la repartición. Bueno, si están identificados los bienes, y acuérdese usted que los bienes adquiridos dentro de la vigencia del matrimonio y la sociedad conyugal ya se disolvió, solamente son esos. O sea, si esta persona adquiere bienes después, aunque no se hayan aplicado los bienes anteriores, ya no entran dentro de la sociedad conyugal porque esa ya se disolvió, ¿correcto? De tal suerte que él puede transmitir por herencia los derechos que le corresponden respecto de los bienes adquiridos en la sociedad conyugal. O sea, el 50% de los bienes que Así es. podrían antes de la repartición, ¿no? Así es, lo puede heredar sin ningún problema. Muchas gracias. ¿Correcto? Muy bien, entonces, si quieren ahorita vamos adelante. En la cuestión de la albacea,
Obviamente esta persona debe saber y aceptar ser albacea. Es verdad. Sí. Y cuando el que testó fallece, el albacea tiene la obligación de abrir el testamento, porque bueno, eso sí se ha señalado como algunas cuestiones de que ha pasado aquí en nuestro país, de que el albacea pues no abre el testamento o no pide abrir el testamento, sino lo deja pasar. A lo mejor es el administrador y a él conviene. Entonces los posibles herederos pueden indicar que se ejercitar el testamento. Y lo otro, el albacea obviamente cuando es nombrado por quien está testando, no conoce tampoco el contenido del testamento, o lo debe de conocer, o definitivamente no es así. Efectivamente, cuando nosotros otorgamos testamento, lo más recomendable, dependiendo de las circunstancias de cada uno, porque hay ocasiones que no, pues es decirle a la persona: oye, te estoy nombrando como albacea de mi sucesión, de mi testamento. Las obligaciones del albacea, la principal obligación del albacea es precisamente aperturar la sucesión lo más inmediatamente posible. En el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México y muy similar en el Estado de México, se establece un periodo de gracia muy corto, son 10 días si mal no recuerdo, para que inicie los trámites y aperturar la sucesión. Vamos a pensar que el albacea no lo quiere hacer. Los herederos tienen el derecho de exigir que lo haga, lo va a hacer judicial, incluso tienen la facultad de poderlo remover. No lo estás haciendo, no estás cumpliendo con tu deber, te puedo remover del cargo sin ningún problema, ¿correcto? Y nombrar de entre ellos seguramente algún otro albacea, porque precisamente no está cumpliendo cabalmente con sus funciones, ni con su encargo. Ahora, el albacea, contestando la primera pregunta, por supuesto que tiene esa facultad de aceptar o no aceptar el cargo. Tampoco, si a mí me nombraron como albacea en alguna sucesión de la que no quiero estar, puedo sin ningún problema excusarme, ¿correcto? Puedo renunciar al cargo o simple y sencillamente no aceptarlo. Si yo soy heredero en la sucesión y excuso el ejercicio, voy a perder, sin ningún pretexto real, voy a perder los beneficios que tengo como heredero. O sea, si yo fui nombrado heredero y también fui nombrado albacea y no quiero aceptar el cargo, pero no tengo ninguna de las excusas que marca la ley para hacerlo, pierdo mi derecho a heredar. Esas son las condiciones. Pero si no soy heredero, tengo toda la facultad de decir: no, yo no le entro, o sí le entro. No necesariamente conoce el contenido hasta que se abra. Así es. ¿Alguna otra? Y yo creo que con esto adelante concluimos este periodo. Yo lo que quiero saber es cómo puedo yo saber que esa persona es efectivamente notario. Bueno, se tiene que identificar ante usted plenamente. ¿Qué documentos? Con su patente, su credencial de patente de notario. ¿Y debe decir qué? Que es notario público de la entidad a donde usted esté acudiendo. Además de que debe tener a la vista su patente registrada. Y si le queda alguna duda, pues puede usted, ya ve que hoy en día el Google puede resolver muchos problemas, puede acudir o directamente al colegio de notarios de la entidad y preguntar si esa persona es notario. Y sí hay que tener mucho cuidado, porque hay mucha suplantación y hay mucho tramposo. ¿Correcto? Bien, entonces vamos a continuar. Si ustedes gustan abrir el formato que les entregamos hace unos momentos, vamos a iniciar con el primer apartado. El albacea que debe iniciar el proceso sucesorio implica, hay gastos ahí. Bueno, evidentemente se crean cualquier cantidad de gastos, pero de ninguna manera provienen del erario del albacea en personal. Todo tiene que ser con el producto de la herencia. Acuérdense que nuestro derecho, a diferencia de algunos otros en el mundo,
En nuestro derecho todo es a beneficio de inventario. ¿Esto qué significa? Que cualquier gasto que se lleve a cabo, incluso como lo platiqué en un principio, las deudas que tenía el autor de la herencia, se deben cubrir y todo se debe pagar con el producto de la herencia. Jamás se confunden los patrimonios y mucho menos de la albacea. Si yo voy a poner de bolsa, ¿para qué le entro, verdad? Jamás se confunde. Por eso es muy importante, dentro de la tercera etapa del proceso sucesorio, se llama rendición de cuentas. Es cuando el albacea le rinde cuentas a los herederos de todo lo que ha hecho y todo lo que ha gastado, para que o les sea resarcido o simple y sencillamente para que se den cuenta que en lugar de recibir 100 van a recibir 70. ¿Por qué? Porque él tuvo que gastar 30 en la conservación de los bienes, en la defensa de los bienes, en la apertura del juicio o en la apertura de la sucesión ante notario, que todo tiene costo, ¿correcto? Nunca se confunde el patrimonio de ambos. Todo se debe resolver con el producto de la herencia. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos rápidamente a... Perdón. Sí, claro. ¿Ya no? No. Si no, posteriormente con la anciana Rocío Cruz les puedo hacer llegar más, sin ningún problema. En un principio tenemos la definición del testamento. Posteriormente viene lo que es nuestro nombre. Hay que poner claramente cuál es nuestro nombre, no equivocarnos, que sea de una manera clara. Y nuestros datos generales, hay que ser muy precisos en el llenado de esa información y sobre todo veraces. Posteriormente viene cuáles son los nombres de nuestros padres, o si viven o no viven. ¿Por qué es importante poner el nombre de nuestros padres? Porque existen muchos homónimos, hay mucha homonimia en nuestros nombres y nuestros apellidos. Entonces, cuando el juez o el notario solicita informes a la Chuja de Notarías, puede ser que existan muchos José López Ramírez, donde va a variar todo, tanto en la fecha de nacimiento, pero hay ocasiones que hasta eso puede coincidir, pero donde necesariamente va a variar es en el nombre de los padres. Por eso en un testamento siempre se debe hacer constar cuál es el nombre de los padres, precisamente para que en un futuro se puedan evitar ese tipo de homonimias, ¿correcto? Posteriormente viene el apartado donde dice el nombre de nuestro cónyuge y si vive o no vive, ¿ok? Posteriormente encontramos el nombre de nuestros hijos. Ahí es importante ponerlos claramente y sobre todo, aunque no es relevante, poner más o menos cuáles son las edades que tengan, para que nosotros en el testamento hagamos constar si todos los herederos son mayores de edad o si por alguna razón hay algún menor de edad. ¿Correcto? ¿Dónde vamos? ¿Ya la tienes? Bien. Hay ocasiones que tenemos un segundo matrimonio, es necesario poner el nombre del segundo matrimonio y si hubo hijos. Si hubo hijos, aquí se pone. Después viene lo más importante y la pechuga del pollo, que es la designación de nuestros herederos. Aquí en este primer apartado debemos poner a quienes estamos nombrando como nuestros herederos, ¿sí? Ella dice que por qué el segundo cónyuge. No, está primero el primer matrimonio. Sí. Sí, si usted se divorció o falleció su primer esposo y se volvió a casar, tenemos que poner el nombre del segundo. Y si hubo hijos, ¿quién es la estirpe? ¿Correcto? Muy bien. Posteriormente pasamos a lo que es la designación de herederos. Aquí, si nosotros, como lo platiqué originalmente, vamos a disponer a través de una herencia universal, este es el momento, aquí es donde debemos poner los nombres correctos de cada uno de ellos. Aquí dice por partes iguales, el machote trae por partes iguales, pero no necesariamente. Podemos dejar 3 herederos con proporciones distintas, ahí lo señalan ustedes. Para Pedrito el 20, Juan el 30 y Lucía el 50 restante.
¿correcto? Pero, como lo platiqué con el señor que tenía la duda, es importante siempre pensar que la condición para que nuestros herederos hereden de nosotros es que nos sobrevivan. Pero también hay que pensar, ¿qué pasa si no? ¿Qué sucede? ¿Qué me gustaría en caso de que a quien yo designé como heredero no me sobreviva? Entonces hay que pensar, y recomiendo, como se lo platicaba yo al señor, solamente recomiendo que nombremos herederos sustitutos, ¿correcto? Como ejemplo, nombro como herederos a mis 3 hijos, Alejandra, Jimena y Leonardo, y además establezco entre ellos el derecho de acrecer. ¿Esto qué significa? Que yo ya estoy disponiendo en mi primera cláusula que si alguno de ellos no me sobrevive, o no quiere, o no puede aceptar la herencia, yo ya estoy disponiendo que esa tercera parte se acrecente a la porción de los 2 restantes para que cada uno se quede con un 50%. Eso es el derecho de acrecer. Pero también voy a poner que en caso de que ninguno me sobreviva, hombre, ahí es donde entra la herencia sustituta. En mi caso les di los nombres de mis 3 hijos, pero en ese caso, en caso de que ninguno me sobreviva, a lo mejor designo como herederos a mis hermanos o a algún sobrino. ¿O a los hijos de ellos? O a los hijos de ellos, a su estirpe, si es que los míos son menores de edad, son pequeños, pero en el caso, claro, establezco como herederos a mis hijos con derecho de acrecer. No obstante, si alguno de ellos fallece, su parte pasará a su estirpe, es decir, mis nietos. Y en caso de que no exista dicha estirpe, acrece a la de los herederos que sobreviven. ¿Correcto? Esto es un simple machote. En el formato está mi número de teléfono, está mi correo electrónico, e incluso personalmente, con mucho gusto podemos aclarar todas las dudas y asesorar. Esto es un simple machote y es a modo ejemplificativo para que ustedes entiendan cómo debe llenarse el formato para poder otorgar el testamento. Bien, llenado este requisito de los herederos sustitutos, pasamos a lo que en primera instancia platicamos, la forma de transmitir nuestros bienes a través de un legado, es decir, en forma particular y para una persona particular, ¿correcto? Dejo como heredera universal a mi esposa de todos mis bienes, pero la casa que tengo en Cuautlalpan, sobre la carretera México Libre 33, esa quiero que se la quede mi hija Jimena. Entonces ya estoy haciendo una distinción en particular del bien y el beneficiario en particular. Eso se llama legado. Si una persona dice heredo a mi esposa, ¿sí? Es porque están casados por bienes separados. No importa. Porque si están por bienes mancomunados, pues automáticamente... No, pero acuérdense que lo que platicamos en un principio, cuando no heredan, es solamente cuando no hay testamento. ¿Correcto? Habiendo testamento, usted puede disponer en favor de lo que usted quiera. Si usted está casado en sociedad conyugal, puede usted disponer que su 50% sea para su esposo. Entonces él ya se convierte en absoluto propietario. Solo es cuando no hay testamento. Muy bien. Y si estamos casados por bienes mancomunados, ¿debemos de acudir en conjunto con un notario para hacer un testamento? Es muy recomendable, es lo que platicaba con el señor, es muy recomendable que así sea. Nada más. No es obligatorio, ni tampoco nadie la puede obligar a hacerlo. Es decir, no hay una obligación ni legal ni moral para hacerlo. Es recomendable que así sea. Entendemos que hay circunstancias que pueden originar otro tipo de situaciones, ¿no? Que a lo mejor pues, están peleados y si usted le toca el tema, pues, paradójicamente mi padre falleció intestado en casa de Herrera Salón de Palo, pero con mi papá era muy complicado tocar el tema. Esas circunstancias existen, así es. No, ya me voy a morir. ¿Para qué lo otorgo si ya no voy a morir? No. El testamento es para bien vivir, no para bien morir. Y una persona, independientemente de su edad, si ya tiene patrimonio o es susceptible de heredarlo, que lo haga. Puede tener 18 años y hacerlo. El testamento es para bien vivir, no para bien morir. Pero desgraciadamente esa es una idea que tienen nuestros abuelos. Mi abuelo, mi padre falleció sin otorgar testamento.
porque usted está tranquila, ya cumplió, ya dejó listo todo, ya externó su voluntad y van a heredar de usted quien usted quiera, no quien diga la ley. Yo digo que es para bien vivir, ¿no? No para bien morir. Ya voy a otorgar mi testamento porque ya me quiero morir en paz. No, hay que vivir en paz. Hay que estar tranquilos. ¿Correcto? Muy bien. Después del tema de los legados, podemos también poner legatarios sustitutos para el caso de que el primero que quería heredar nuestra casa de las Lomas de Chapultepec ya no esté, podemos nombrar un legatario sustituto. Y luego viene la designación del albacea, que es justamente lo que acabo de platicar. Es la persona que se va a encargar de llevar a cabo la apertura de la sucesión testamentaria, es la que se va a encargar de administrar los bienes de la herencia, es la que se va a encargar de ejecutar fielmente la voluntad del testador, hasta la adjudicación de los bienes. En ese momento, en cuanto el albacea adjudica los bienes a los herederos, se acaba su función. ¿Correcto? Podemos designar un albacea sustituto y 3 sustitutos. Podemos designar los que nosotros queramos. Generalmente se designa uno y a falta de ese, otro. Y luego viene tutor. Para los que tenemos hijos menores de edad, solamente estrictamente hijos menores de edad. La tutela testamentaria, una de sus funciones es excluir a quienes por ley les corresponde ejercer la patria potestad sobre nuestros hijos. Si yo fallezco y al mismo tiempo fallece mi esposa y nuestros hijos siguen siendo menores de edad, ¿quién se va a encargar de ellos? ¿Quién va a administrar los bienes de los menores y quién los va a cuidar? Porque entendamos esto, el albacea únicamente administra los bienes de la herencia mientras se adjudican a los herederos. El tutor administra los bienes del menor y además cuida de su persona. Por eso es muy importante que aquí tengamos cuidado. Es importante que designemos a una persona de nuestras absolutas confianzas y absoluta probidad moral. Porque no solamente va a administrar y a cuidar los bienes de mi hijo, además va a cuidar a la persona de mi hijo hasta que cumpla la mayoría de edad. ¿Correcto? Pero aquí es donde nombramos. Si es mujer se le llama tutriz, si es hombre se le llama tutor. Podemos designar uno en primer lugar, podemos designar uno en segundo lugar. Viene la figura del curador, la curatela. Si ustedes se dan cuenta, tiene marcado estas limitaciones. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque usted dice, pues sí confío mucho en mi hermana para que cuide a mi hijo y para que cuide de los bienes de él. Pero híjole, en arca abierta hasta el más justo peca, dice. ¿No? Entonces voy a nombrar a un curador. Ese curador no debe ser pariente bajo ningún esquema, ni por consanguinidad ni por afinidad, y quien designé como tutor. ¿Por qué? Porque la obligación del curador es vigilar que el tutor esté haciendo las cosas correctamente. Y si por ahí son parientes, tienen algún grado de parentesco por consanguinidad o por afinidad, pues se puede prestar para componendas, ¿verdad? Entonces es muy importante que a quien vamos a designar como curador sea un Rottweiler que diga, tú cuidas por favor que mi hermano no se vaya a clavar la lana de mi hijo. Si lo está haciendo, él tiene las facultades para denunciarlo judicialmente. ¿Correcto? Por eso es importante que el curador no tenga ningún grado de parentesco con el tutor. Y pueden designar un curador en primer lugar y un curador en segundo lugar. Ojo, siempre única y exclusivamente cuando se trata de nuestros hijos y que sean menores de edad. Ya siendo mayores de edad, no ocurre eso. ¿Ok? Y bueno, posteriormente estas para sabe leer o no, sabe firmar o no, o si es el primer testamento que otorga, para describirlo. Y aquí están mis datos de contacto. Entiendo que ustedes están en el Estado de México, pero yo estoy a sus órdenes. De cualquier manera, aquí está mi dirección de correo electrónico, la dirección de la oficina y estamos a sus órdenes. En la tarjeta que viene adjunta viene también mis teléfonos para que con mucho gusto pueda yo resolver cualquier duda. Y si ustedes se animan, poder hacer su testamento. Eso va a resolver muchos problemas y sobre todo
va a dejar todo en orden para que hereden de ustedes quienes ustedes quieran y no el legislador. A sus órdenes. Necesitamos hacer cita. Sí, porque lo tengo que atender personalmente. Usted me habla por teléfono, oiga, soy de la conferencia de testamentos de la Universidad de Chapico, inmediatamente le agendo una cita, usted lleva su identificación oficial y nada más platicamos 20 minutos, 30 minutos, usted me dicta, llenamos el formato, me dicta su disposición, yo preparo la escritura, lo cito para firmar y firmamos siempre individualmente y de frente al notario. ¿Correcto? A sus órdenes. ¿A qué se refiere proporcionar datos de facturación? Bueno, le reitero, cuesta 2,000 pesos el testamento, pero si quiere factura, que no le sirve para deducir nada, pero nos proporciona los datos para poner suertes, nada más. ¿Cuánto cuesta después del 31? 2,000 pesos le ofrezco ese costo. Después del 31 de Ah, el costo normal son 4,000 pesos, el doble. Nada más. No hay nada de que letras chiquitas ni cosas así. No, jamás. No. ¿Correcto? ¿Se está pagando impuestos por anualmente? Pues no, ¿cómo? Por el testamento. No. Usted otorga su testamento, yo lo voy a asesorar para que sea un testamento que en la medida de las posibilidades cubra todos sus requerimientos para que usted en mucho tiempo no vuelva a otorgar un testamento. Y si con ese testamento usted fallece, ese será el que se va a ejecutar. Cuando usted quiera cambiarlo, pues tendrá otro costo. Nada más, pero no paga ningún impuesto el testamento, a sus órdenes. Si decido hacer cambios, ¿qué costo tiene? De aquí al 31 de diciembre, 2,000 pesos. Sí, ya hice mi testamento, pero a la mera hora quiero cambiar, ya no quiero que quede a lo mejor mi hermana. Me dice usted que hace una coma, hay que hacer otra cosa. Así es. ¿Cuánto cuesta? Si no es con nosotros, el costo es de 4,000 pesos. ¿Correcto? Si usted viene conmigo, yo le respeto los 2,000 pesos. ¿Perdón? Claro, cada coma que usted le quiere, un acento, una letra, es volver a hacer testamento. ¿Correcto? Bueno. Le recomendaría realizar el testamento por proporciones, 30%, 40% o por legado. Eso es voluntad exclusivamente de cada uno de ustedes, porque atiende a las circunstancias de cada uno de ustedes. Los testamentos, curiosamente, son como un traje hecho a la medida. Cada testamento es diferente, porque los requerimientos de cada persona y los intereses son diferentes. Pero eso ya lo platicamos nosotros en la consulta y yo los asesoraré para ver de qué manera puede quedar mejor. Pero ustedes deciden, no se obligan a nada. Me quedó la inquietud por lo que preguntaban acá atrás. ¿Qué es lo que sí paga impuestos en esto de la sucesión? Cuando se adjudican los bienes. Así es, cuando ya está concluyendo el proceso sucesorio, sea notarial o sea judicial, y viene la escritura de adjudicación de los bienes para que ya pasen a nuestro nombre los bienes que eran de nuestros padres, ahí sí se pagan impuestos, impuesto local, que es el impuesto de adquisición de inmuebles en la Ciudad de México, en el Estado de México el impuesto de traslado de dominio. Ahorita en la Ciudad de México, la legislación local se reformó, la fiscal, que es el Código Fiscal, y ahorita hay tasa cero. En la Ciudad de México. Así es. ¿Cuánto aplica? ¿Perdón? ¿Cuánto aplica de impuesto en el caso de Estado? Generalmente en la Ciudad de México, que es la legislación que conozco perfectamente, dependiendo del valor de los bienes, pero puede llegar hasta un 4.5% si el valor es muy alto. Aquí habría que checar, pero es muy similar. Es más, lo que sí le puedo asegurar, porque eso sí me consta, es que en materia fiscal el Estado de México es mucho más benéfico que el Distrito Federal. Adquirir un inmueble en el Estado de México representa el 50% del valor que si adquiere un inmueble usted en la Ciudad de México. Entonces la persona que hereda tiene que pagar para poder ser adjudicado. Así es. ¿O puede ser a posteriori? Cuando él quiera, pero sí tiene que hacerlo. Para poder ser adjudicado. Así es. El crédito fiscal, que es el impuesto local, nace desde el momento en el que fallece el autor de la herencia. ¿Quién lo va a pagar y en qué momento lo va a pagar? Pues dependerá de las circunstancias. Tú puedes dejar establecido que comparte de los propios bienes. Claro, claro, por supuesto. Y además, no solamente puede usted dejarlo establecido, así es como debe ser. Con el producto de los bienes yo pago todo para adjudicármelo.
Lo que pasa es que entendemos que en algunas circunstancias no ocurre de esa manera, cada quien pone su parte y se acabó. Pero, como lo reiteré en un principio, nuestra legislación en materia accesoria opera a beneficio de inventario. Entonces, siempre es con el producto de los bienes, a sus órdenes. En caso de que no hicieran el testamento y me muero, el intestado, todo el proceso que lleva el trámite de intestado, ¿en cuántos años? Pues dependiendo dónde están los bienes, dependiendo dónde se va a abrir en el DF. Mire, no le puedo, notarialmente, si los herederos son mayores de edad, no hay controversia entre ellos y se cumplen los requisitos de jurisdicción para que el notario traiga el caso, generalmente la primera apertura de la sucesión, la primera escritura de la que hablé, que es donde se nombran los herederos, se nombra el albacea y acepta su cargo, sale aproximadamente como en 20-21 mil pesos. La segunda escritura, que es la protocolización de los inventarios de los bienes, los avalúos y la adjudicación, dependerá del valor y la cuantía de los bienes. Esa sí no le puedo asegurar. Dejan deudas. ¿Perdón? Dejan deudas para los herederos. O sea, si uno no tiene testamento, le deja a uno deudas. O sea, bueno, si hay deudas, evidentemente, ¿no? Pero tienen que pagar los costos de este juicio, aperturarlos, o sea, claro. tenga uno problemas. Así es. Lo que sí puedo, parafraseando lo que dice la señora, lo que sí les puedo asegurar que si usted no hace testamento, para sus herederos va a ser mucho más caro adjudicarse los bienes vía intestamentaria que testamentaria. Por ejemplo, la misma escritura que le estoy mencionando como apertura de sucesión testamentaria cuesta 16.500 pesos, habiendo testamento. No habiendo testamento ya se va a 21. Eso es notarialmente, judicialmente, dependiendo de lo que el abogado le quiera cobrar. ¿Correcto? 16.000 dejando el testamento. Así de 6.500 aproximadamente, que ya incluye el costo de los informes del testamento, así como de las publicaciones que se hacen en los periódicos de mayor circulación. Bueno, pues, bueno, fue para mí un placer. Bueno, pues agradecemos al licenciado Alejandro Ortiz Barbosa, del Colegio de Notarios del Distrito Federal, esta conferencia titulada Hacia la cultura del testamento y que fue organizada por la Secretaría de Higiene y Seguridad. Nos permitimos, licenciado, hacerle un reconocimiento por esta Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el gusto estar con ustedes. Gracias a todos por su participación. Entiendo las distancias, pero pueden hacerlo con el notario que ustedes quieran, pero si no, ya saben que ahí estamos muy cerca de ustedes, ¿correcto? Muchas gracias. Y bueno, nuestro sindicato también quiere ofrecer un pequeño detalle con productos de nuestra universidad. Excelente. Muchas gracias. Y pues les agradecemos a todos su participación, que estuvo muy interesante y muy nutrida. Muchas gracias, licenciado.